Saludos mis queridos estudiantes. Hoy vamos a conversarles un poco de lo que nosotros hemos denominado la evolución institucional del tema ambiental en Panamá. Primero explicar un poquitito en el contexto a qué nos referimos con la evolución institucional del tema ambiental en Panamá. Queremos obviamente explicar un poco de cómo ha sido desde el surgimiento hasta la época actual el tema de las instituciones que en la República de Panamá han tenido que ver con el manejo de los recursos naturales y de la protección ambiental en la República de Panamá. Aclarando esto desde el principio, entonces es necesario para nosotros explicar que vamos a iniciar casualmente en la década donde también inicia en otro módulo que hablamos sobre este tema, la evolución internacional del derecho ambiental. Estamos hablando de finales de la década de los años 60. Bueno, aquí en Panamá igual, a finales de la década de los años 60, ¿dónde nos encontrábamos? Existía en la República de Panamá un ministerio que se denominaba el Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria. Ese ministerio fue con posterioridad dividido en lo que hoy conocemos como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por un lado, y el Ministerio de Comercio e Industria por otro. Pero en aquella época, como todavía era el Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria, surge dentro de su organización interna como ministerio una dirección. Esa dirección se denominaba la Dirección de Recursos Renovables, RENARE. ¿Qué era la Dirección de Recursos Naturales que está enfocada dentro del tema agropecuario? Era la encargada básicamente de ver lo que su nombre dice, recursos naturales renovables, que ahora vamos a diferenciar un poquitito entre recursos naturales renovables y no renovables, pero obviamente esa dirección tenía básicamente la tarea de ver el tema forestal. Esa dirección de recursos naturales renovables poco a poco se va viendo en el MIDA desde el punto de vista del aprovechamiento de esos recursos forestales, ni siquiera tanto el tema de la vida silvestre y todavía no tanto el tema del recurso agua, sino la madera, las concesiones madereras y todo esto tenía que verse desde ese punto de vista. Y obviamente a nivel internacional la FAO, ¿sí?, también lo veía desde esa perspectiva. Esa Dirección de Recursos Naturales Renovables que se mantiene en los años 70, recordemos que en los años 70 hay una nueva constitución en Panamá, constitución que después de algunas modificaciones mantiene lo que se llama el título que tiene que ver con el régimen ecológico. Entonces nos va trayendo a nosotros el aspecto de la evolución necesaria de pasar de ser una dirección vista desde el punto de vista solo de recursos naturales y que estaba dentro del ministerio que veía todo el aspecto agropecuario, a la necesidad de entrar un poco más a verlo desde el punto de vista ecológico y o ambiental. Cuando entramos a la década de los 80, entonces se da el paso y de Dirección de Recursos Naturales Renovables se crea el Instituto de Recursos Naturales Renovables. Todavía básicamente viendo el tema de los recursos naturales, pero ya saliéndose un poco del paraguas, no del todo, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Ya en ese entonces no era Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria, ya había el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y queda el INRENARE, que era el nombre que comúnmente recibía, dentro de las entidades semiautónomas que eran parte del organigrama del MIDA. Nos referimos a Lima, al BDA, al IPACOP y también obviamente al IDIAP y otras entidades que todavía existen. Y ahí estaba el INRENARE. Como instituto, muy similar a lo que es el IFARU, que es un instituto, el INADE, que es un instituto, el IPACOP, que es un instituto, el INRENARE comienza a desarrollar su propia personalidad, comienza a enfocarse obviamente en la vida silvestre, en el recurso agua, y ya no nada más en el tema de la explotación maderera, sino que se ve que el tema ambiental necesita una evolución a nivel internacional, pasando la década de los 80 y entrando y comenzando los 90, ya venía algunos aspectos trabajándose y venían los preparatorios de la gran cumbre de 1992, la cumbre de la Tierra, ¿sí?, donde se aprueban las grandes convenciones y el tema ambiental
a nivel internacional se ve de otra manera. En Panamá ocurre, recordemos, en el año 1989 la invasión de Panamá, que también eso crea un aspecto de problemas políticos internos de la organización. Y Panamá, a pesar de que venía evolucionando ya de ver el tema más hacia el aspecto ambiental, que es mucho más amplio, no logra todavía evolucionar a la velocidad que se requiere. Se mantiene el INRENARE en la década de los 90 y todavía se mantiene hasta esos años un ministerio ya desaparecido que se denominaba el MIPE, Ministerio de Planificación y Política Económica. A lo interno del MIPE, ¿sí?, se mantiene el INRENARE en el paraguas del MIDA, y a lo interno del MIPE se crea CONAMA, Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, que comenzaba a ver los temas desde el punto de vista ambiental, pero dentro del Ministerio de Planificación y Política Económica. Ese Ministerio de Planificación y Política Económica se fusiona posteriormente con el Ministerio de Hacienda y Tesoro y crean lo que hoy ustedes conocen como el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. En el interín que esos cambios administrativos se están dando, también comienza a plantearse la necesidad de crear un Ministerio de Ambiente, pero no hay la voluntad política todavía en Panamá. Entonces, a través de la Ley 41 de 1998 se da el paso y se crea la Autoridad Nacional del Ambiente, ANAM. La ANAM es realmente la fusión del INRENARE con el CONAMA, que era del MIPE, y ya comienza a crearse una entidad autónoma, ya no semiautónoma, como era el INRENARE, ya no bajo el paraguas del MIDA, sino con una personalidad propia, con un administrador. Y esa Autoridad Nacional del Ambiente inicialmente tiene 4 direcciones. Una dirección que era la de Patrimonio Natural, que abarcaba lo que entonces era el INRENARE, la nueva Dirección de Educación Ambiental, la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental y la Dirección de Protección a la Calidad Ambiental. Es decir, comienza a acaparar un tema mucho más amplio, ya no solamente el tema de recursos naturales, sino la contaminación. Inicia el tema de los estudios de impacto ambiental, que en Panamá estaba todavía en pañales en esa época, y comienza la historia de ANAM. Así se mantiene finales de los 90, principios de la primera década del 2000, y cuando llega el año 2004-2005, todavía no se da el paso a ministerio, pero se toma una decisión presidencial donde a partir de ese momento, por resolución de gabinete, se le da rango de ministro o ministra a quien tuviese el cargo de administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente. Es decir, no se crea el ministerio, pero se le da participación con derecho a voto en los consejos de gabinete, y cuando salía fuera del país ese administrador de la ANAM, entonces sí tenía rango ministerial. Era una evolución, todavía no lo necesario, todavía no los mandatos de la Cumbre de Río de crear los ministerios en los países para que tuvieran voz y voto en las decisiones de los poderes ejecutivos, en el caso de Panamá, en el Consejo de Gabinete, pero eso evoluciona. Cuando llegamos al 2009, lastimosamente caímos en un impasse. Entre el quinquenio 2009 y el 2014 fue lo que yo le denomino el quinquenio perdido o el lustro perdido en evolución institucional ambiental en Panamá. La entidad no avanzó, la entonces ANAM no tenía ni siquiera ya el rango ministerial. Hubo 3, 4, 5 directores o administradores de la Autoridad Nacional del Ambiente y no se pudo completar el proceso de llegar al ministerio. Hasta el año 2015 es cuando finalmente se aprueba mediante la ley 8 de ese año la creación del Ministerio de Ambiente, y finalmente a partir del 2015 y hasta la fecha Panamá cuenta ya con un Ministerio de Ambiente con todo lo que involucra este aspecto de tener voto en el Consejo de Gabinete, poder proponer leyes ante el Consejo de Gabinete y llevar esas propuestas de leyes a la Asamblea. Es decir, que le tomó a Panamá desde los años 60 finales hasta prácticamente mediados de la década pasada, al año 2015, poder completar la evolución institucional y llegar a tener un Ministerio de Ambiente, lo cual nos pone ahora sí a nivel internacional, porque efectivamente los mandatos de las distintas cumbres ha sido que el tema ambiental tenga el mayor nivel dentro de los poderes ejecutivos de los países. Hasta aquí el tema de la evolución ambiental. Espero que haya sido de su agrado, y es importante tener claros los momentos, porque eso nos permite tener con claridad todos los aspectos de cómo evoluciona en la materia ambiental en la República de Panamá.